Muy bien, muchas gracias por regresar a la segunda parte, pero en este caso vamos a tocar la segunda clase. Vamos a iniciar la segunda clase y el tema de esta clase tocará objeciones a la teología. En otras palabras, no todo el mundo aprecia esta ciencia. Dicen que es para los eruditos, o dicen que es para la gente educada, o para la gente, como digamos en inglés, nerd, la gente que nada más estudia, pero no es para la gente que vive en sus vidas cotidianas, o no es para la gente sencilla, es para los más eruditos. Pero voy a tratar de refutar este concepto erróneo, porque si uno va a conocer y conocer correctamente bien la revelación de Dios, esto requiere cierto estudio. ¿Estudio de qué? Estudio de las palabras que Dios mismo ha dado para describir la persona de Jesucristo, que la Biblia misma presenta como la revelación de Dios, diciendo que Él representa la imagen exacta de Dios. Pero muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por darnos una oportunidad más para profundizarnos en estos conceptos. Dame palabra, dame una manera de expresarme para que todos puedan entender y apreciar la necesidad de la teología. Muy bien, objeciones. Voy a presentar dos y en la clase que sigue, en una semana, voy a presentar dos más. Objeción A, anti-intelectualismo. Esa palabra quiere decir, bueno, entonces el cristianismo no es tan sofisticado de manera intelectualmente hablando, y hay personas que argumentan que no requiere tanto estudio, tanto pensar. El cristianismo es algo que es sencillo, y punto número 1, bajo A, dice, dame a Jesús y nada más. Yo tengo un libro en mi oficina con ese título, Dame a Cristo. Y no voy a mencionar el nombre del autor o de la autora, porque todos ustedes la conocen. Pero no estoy de acuerdo con ese concepto, porque el momento que uno dice, dame a Jesús, hay que conocerlo. Entonces, esa palabra Jesús es la palabra más embarazada, más llena de contenido de cualquier otra palabra. Jesús. En sí, ¿qué quiere decir la palabra Jesús? ¿Qué significa? El Señor salva. La palabra Jesús quiere decir el Señor salva. Ok, entonces hay que tratar de Él. ¿Quién es Él? Entonces ya nos hemos metido en la teología, porque la historia de la iglesia es que estudiaron y argumentaron por 5 siglos, tratando de contestar, y todos bíblicamente, estudiando la Biblia en grupos de teólogos, tratando de contestar, ¿quién es Jesús? Entonces, es imposible hablar de lo más básico del cristianismo sin meterse profundamente en la teología. Y la segunda parte de esa palabra, salvación, salva, ¿de quién? ¿De qué? ¿Y cómo? ¿Y para qué? ¿Para ponerme en qué? ¿En libertad? ¿Libertad de qué? ¿Cómo expreso mi...? Entonces estamos ya metidos profundamente en una discusión sumamente, profundamente teológica. Entonces es absurdo decir, dame a Jesús. Con Jesús no hay nada más profundo que Jesús. ¿Quién es Jesús? Muy bien.
En el mundo actual, donde existe la escasez de una cosmovisión cristiana y muchos conceptos falsos de lo que es el Evangelio, cada vez que conversamos con los escépticos es necesario expresar el Evangelio en términos teológicos precisos y revelantes. Esto requiere que nos preparemos teológicamente a lo máximo. Esta misma clase es un ejemplo de esto. No sé de ustedes, hermanos, pero no puedo comunicar el Evangelio con nadie sin profundizarme en conceptos teológicos. Porque una de las cosas que empatizo mucho en la conversación cuando alguien tiene interés en la fe cristiana es explicarle acerca de esta pregunta, ¿quién es Jesús? Empiezo ahí. Es la primera pregunta que hago cuando entrevisto a potenciales profesores en la escuela. Es la misma pregunta que hago cuando entrevisto a la que trabaja en la guardería. Es la primera pregunta. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Quién es? Dime quién es. Y empiezan a... Y la última vez que hice esa pregunta, tuve que decirle a la persona, bueno, en verdad no sabes quién es, ¿verdad? Y la persona me contestó que no tengo ni la remota idea de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Era cristiana la persona? Perdóname, es imposible ser cristiano sin conocer a Jesús. Estoy de acuerdo, pero hay gente que se considera y no sabe. Ok, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para probarme que es cristiano. No. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús lo preguntó a sus discípulos. Sí, Jesús también, él le hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, tal, fulano. Y revisó la pregunta. ¿Quién dices tú que quién soy? Sí. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ok. ¿Y qué significa esa frase? Lo ha revelado carne y sangre. ¿Qué dice esa? El Cristo, el Mesías. Okay. ¿Qué significa esa palabra Mesías? Otra teología. El ungido. El ungido rey. Entonces, yo soy el rey enviado por Dios. Es lo que Jesús estaba diciendo. Es lo que Pedro estaba diciendo del Dios, Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces, vamos a profundizarnos un poquito más, porque la pregunta tiene muchas implicaciones de dónde vino Jesús, por cuánto tiempo ha vivido Jesús, ha existido Jesús, y cuántas naturalezas tiene Jesús. Okay. Y cuándo asumió, si tiene dos, cuándo asumió la segunda, y cuáles son, y cuál es la relación entre la divinidad de Jesucristo y la humanidad de Jesucristo. La iglesia tuvo que hablar de esto por siglos para poder llegar a una presentación teológica bien bíblica y bien correcta. Entonces, es muy importante que la persona creyente, no importa su edad, pero es importante que esa persona tenga un concepto de la dualidad de las naturalezas de Jesucristo, de que tiene dos, que es Dios eterno, creador, que también se hizo hombre, asumiendo, añadiendo otra naturaleza a la divina, viviendo en la tierra con dos naturalezas y sigue viviendo para toda la eternidad con dos naturalezas. Y importantísimo este concepto porque sin que Cristo sea dos, no hay salvación. Tiene que ser hombre para identificarse con nosotros, para hacer todo lo posible, representando al hombre, para salvar al hombre, pero tiene que ser Dios para poder tener el poder necesario, para poder sobrevivir las obras necesarias para salvar a la humanidad. Tiene que ser Dios hombre para poder salvarnos, representante y poderoso. Importantísimo entender eso. Teologizar el Evangelio,
Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Wow, por mucho tiempo entendí, y yo sí entendí el Evangelio solo como verdades elementales, como el mínimo requerimiento doctrinal para la fe completa. Y muchas presentaciones del Evangelio en mi juventud tenía esta reducción en 3 o 4 puntos. Y las presentaciones más sofisticadas tenían 5. Pero yo he aprendido que ni la presentación de 5 puntos es adecuada hoy en día. Porque la persona tiene que conocer la historia de Dios creador, la historia de la caída del hombre, la historia de cómo Dios vino en la forma de ser humano para poder redimir la humanidad caída, y cómo el proceso sigue de la santificación y de la restauración de la creación entera, y cómo Cristo va a venir por segunda vez después de su muerte redentora, después de su resurrección, para que Él pudiera en el futuro resucitar a toda la creación caída, físicamente y espiritualmente hablando, y establecer su reino eterno. Entonces hay que conocer el concepto completo. Y muchas personas me han dicho en voz alta, sin que usted, pastor, me explicara eso, no pudiera creer. Sin que entendería quién era Jesucristo, que era su obra salvadora, y la historia de cómo la iglesia luchó con todo esto, llegando a estas formulaciones, y también las doctrinas en contra, las varias alternativas, y cómo la iglesia estableció este sistema como el ortodoxo, yo no pudiera creer. Personas en esas palabras exactas, personas que han pasado por esas clases, me han dicho eso. Y no estoy vangloriándome, porque para mí fue una gran sorpresa. Entonces, de verdad, yo pensaba que estuvimos entrenando a pastores, nada más. No, pastor. Es que estaban entrenando a los más novatos e inocentes para que pudieran creer. Entonces, hoy en día, porque existe tanta ignorancia de esas cosas, tenemos que explicarles todo. Y estar dispuestos a explicarles todo. No de manera académica, pero de manera completa. Normalmente empezamos en Génesis, hablando de lo que acaba de explicar: creación, caída, redención y consumación. Y también llenando los blancos con la muerte y resurrección de Jesucristo, la obra salvadora, en la tercera parte acerca de la redención. Entonces todo esto es necesario. Un buen ejemplo de esto se halla en el libro de Mark Thompson, el libro que se llama Una palabra clara y presente. Thompson primero describe nuestro contexto cultural, en el cual la gente cree que todas las interpretaciones son endebles, que todos los textos son imprecisos. Luego desarrolla una teología cristiana del lenguaje. Esto no es en realidad algo elemental. Comienza por observar la Trinidad. Cada persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no busca su propia gloria, sino solo dar gloria y honor a los otros componentes. Cada uno derrama amor y gozo en el corazón del otro. ¿Por qué un Dios como este creó el universo? Como Jonathan Edwards razonó, un filósofo teólogo, también no pudo haber sido para obtener gloria y adoración, dado que como Dios trino ya las tenía en sí mismo. Más bien creó el universo para extender, no para obtener la gloria, sino para extender la gloria y el gozo que ya tenía. Creó otros seres para comunicarles su propia gloria y gozo, y que ellos la comunicaran nuevamente a Él, de modo que ellos, nosotros, pudieran entrar en la gran danza. La misma danza que tiene la Trinidad, su propio círculo de amor, de gloria y de gozo. ¿Entienden eso? Dios nos creó para extender su gloria, gozo y amor. No porque nos necesitara,
Para nada. Dios no necesita nada. No nos necesita, pero por amor nos creó para extender esta danza de gozo y de gloria y de sumisión mutua, la experiencia que tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios decidió extender este gozo, esta comunidad de amor y de gloria. Qué bueno, ¿no? Las palabras y el lenguaje son entonces los ingredientes de autoentrega de Dios, de las personas de la divina Trinidad, de una a la otra. Y por lo tanto, a nosotros, en la creación y en la redención, Dios nos da vida y existencia a través de su palabra. No podemos vivir sin palabras y no podemos ser salvos sin la palabra Jesucristo. El lenguaje humano, entonces, no es construcción humana insuficiente, sino un Dios de Dios utilizado imperfectamente. Bueno, ¿entienden eso? Entonces, por su palabra, Dios creó el universo, por hablar. Por su palabra, Dios redime el universo. Porque la palabra revela a Jesucristo y es el mensaje de salvación. Y dice que cuando Dios habla a un individuo, es cuando despierta ese individuo. El poder de la palabra hablada de Dios es lo que nos llama eficazmente, nos regenera, nos salva y nos resucita. En otras palabras, nos recrea. Dios creó y recrea por medio de la palabra de Él. Increíble, ¿no? Entonces, la importancia del uso correcto de la palabra que salva. Bueno, Jesucristo salva, pero el Cristo que salva se revela en la palabra. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Qué bueno, ¿no? Entonces la Biblia para mí es una maravilla, la consistencia de la Biblia. En Génesis, creación por medio de la palabra. En el resto de la Biblia, recreación, restauración, resurrección, salvación por medio de la palabra. Y por eso es importantísimo que nosotros hablemos correctamente la palabra, porque Dios, por su amor, providencia, sabiduría, soberanía, salva a algunas personas cuando nosotros hablamos correctamente bien la palabra de salvación. Qué privilegio, ¿no? Que Dios nos haya dado. El Evangelio es justo y correcto juicio de Dios contra nuestra rebelión que no nos ha sido ejecutado. ¿Entendido? Sino que ha sido abrazado completamente por el Hijo del Dios eterno en persona. Entonces Cristo abrazó y aceptó la condenación, la ira de Dios en su persona. Dios utiliza las palabras en el servicio con la intención de rescatar hombres y mujeres, llevarlos a la comunión con Él, a la comunión con Él y prepara una nueva creación como un lugar para el gozo de esa comunión. En otras palabras, el conocimiento de Dios, que es el objetivo del hablar de Dios, nunca debe ser separado del centro de la teología cristiana llamada la salvación de los pecadores. Esto no es, a decir verdad, teologizar elementalmente, sino un principio de una verdadera filosofía y comprensión del lenguaje humano en el Evangelio. La palabra del Señor, como vemos en Jonás 1, versículo 1, nunca es teologizar en modo abstracto, sino un mensaje de vida y cambio, un mensaje sobre la severidad y la misericordia de Dios. Muy bien. Y ahora vamos a ver
la importancia de todo esto. ¿Por qué esto es tan importante? Uno, en un tiempo en el cual hay tanta ignorancia, ya dijimos esto, ¿verdad?, de la básica cosmovisión cristiana, nadie en verdad entiende lo que es el concepto del universo, del mundo que expresa la Biblia. Todo el mundo es ignorante de todo esto. Y pasamos tiempo aún con las profesoras en la escuela tratando de explicarles la cosmovisión bíblica acerca de la creación y el propósito de la creación, lo que pasó en capítulo 13 de Génesis, la caída y los efectos negativos de la caída del hombre. Entonces todo esto es totalmente necesario para que una persona pudiera explicar un punto de vista cristiano del mundo. Y luego Dios está redimiendo el mundo ahora mismo a través de Jesucristo. Si no entendemos esto, somos ignorantes de lo más básico, de lo más elemental del cristianismo. Segundo, el Evangelio de Salvación en realidad no se relaciona con la teología como los primeros pasos se relacionan con el resto de los peldaños de esta escalera, sino más bien como el eje se relaciona con los rayos del resto de la rueda. El Evangelio de un Dios trino glorioso orientado a otros, dándose a sí mismo en amor a su pueblo, en creación, en redención, en recreación, es el corazón de cada doctrina de la Biblia, de Dios, de la humanidad, de la salvación, de la eclesiología. ¿Qué significa esa palabra? Doctrina de la iglesia, de la escatología. ¿Qué significa? Sí, doctrina de las últimas cosas. Entonces, ¿entienden este punto? Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la creación, de la caída y de la redención y de la consumación. No se puede explicar la obra de Cristo, porque Cristo vino, porque el mundo que Dios había creado ha sido dañado muchísimo. Y Cristo por amor vino para restaurar el jardín destruido. Y para que lleguemos nosotros a otro jardín que se ubica en una ciudad. La ciudad celestial que va a bajar, prometida. Exactamente. Entonces, un plan. ¿Qué es? Son buenas nuevas, ¿no? Que nosotros corrompimos la creación por nuestro pecado. Pero Dios sigue amándonos y por eso ejecutó su plan por medio de Jesucristo, el plan de redención. Entonces, estoy hablando de el Evangelio, pero estoy hablando del Evangelio en términos de una cosmovisión completa, para que la gente ignorante, y todos somos ignorantes, entienda que el mensaje bíblico es un mensaje íntegro. Antiguo y Nuevo Testamento están enseñando exactamente lo mismo, el plan de redención basado en un pacto en el cual Dios promete redimir al mundo caído. Pero en Cristo, en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo que garantiza la resurrección y la restauración de todas las cosas. Entonces, es imposible explicar el Evangelio más elemental sin comunicar algo de esta historia, de esta cosmovisión completa, porque la gente no va a entender, porque es una historia, es una narración que tiene cierta lógica y que tiene un plan para cumplir, y Dios está cumpliendo este plan. Y sin entender esto no se puede entender el plan o el propósito del sufrimiento, no se puede entender las pruebas, no se puede entender los fracasos en el matrimonio, no se puede entender ni saber qué hacer con la rebeldía de los jóvenes. Entonces, la práctica también se ubica y depende de la cosmovisión completa en Cristo. Cristo creó, el hombre
destruyó, Cristo vino para recrear y va a venir segunda vez para cumplir lo que Él inició en la primera venida. Historia completa. Historia completa. Y la persona postmoderna aprecia esto, aprecia la narración, le gusta la historia. No, lo que no le gusta es la dogma. Pero ¿saben qué? La dogma también es necesario porque dentro de la narración vamos a presentar ciertos hechos, ciertas verdades necesarias, ciertas características, ciertos atributos. Vamos a presentar al Dios revelado en la Biblia. Vamos a presentar al Cristo revelado en la palabra de Dios y vamos a usar proposiciones. Pero no vamos a usar proposiciones aisladas, vamos a usar proposiciones, vamos a presentar verdades y absolutos dentro del contexto de la cosmovisión completa, de la historia completa. Vamos a darles un cuento, un muy buen cuento, un cuento verdadero, un cuento de plan de Dios, creación de Dios, caída causada por el hombre, redención de Jesucristo y luego consumación en la segunda venida de Jesucristo. Y todo eso es parte del plan y parte de la historia. Pero dentro de esta historia vamos a presentar absolutos, verdades, características, hechos en forma de proposiciones y no vamos a arrepentirnos por hacerlo porque, porque Dios se reveló, imagínense, por medio de proposiciones. No solo por proposiciones, pero en gran parte, porque la Biblia contiene muchas oraciones, muchas proposiciones, muchas verdades, muchas dogmas. Y la Biblia misma nos instruye que tenemos que enseñar estas proposiciones, estas dogmas. Muy bien. Tercero, debemos reconocer que en una sociedad postmoderna, donde todos están contra la especulación abstracta, seremos ignorados a menos que basemos todo lo que decimos en el Evangelio. ¿Por qué? La era postmoderna ha producido en sus ciudadanos apetencia de belleza y justicia. Esta no es una cultura abstracta, sino una cultura de historia e imagen. El Evangelio no es menos que un sistema de proposiciones reveladas, Dios, pecado, Cristo, fe, pero es más, también es una narración, creación, caída, restauración, consumación. Desafortunadamente, hay gente bajo la influencia del postmodernismo obsesionados con la narrativa antes que con las propuestas que rechazan la impabilidad, se desplazan y continúan hacia el abierto teísmo. En alguna medida reaccionan contra la teologización abstracta, que no está basada en el Evangelio y la historia real. Quieren poner más énfasis en la actual historia de la salvación, en la entrada al reino, en la importancia de la comunidad y en la renovación de la creación material. Bueno, vamos a ver que vamos a enfatizar eso, sin dejar de presentar las proposiciones y las verdades y las dogmas necesarias. Pero no debemos confrontar la teología sistemática con la teología bíblica, tampoco sustituir expiación por el reino de Dios. En otras palabras, no vamos a cometer el error de hablar solo de los conceptos de Cristo muriéndose en la cruz y la resurrección. Eso será un error. Tenemos que contar la historia completa e incluir en la historia estos hechos de expiación, de propiciación de Jesucristo. Mire nuevamente la cita de Mark Thompson y verá una atinada armonía entre salvación individual de la ira de Dios y la creación de una nueva comunidad en el mundo material. ¿Entienden?
es que vamos a enfatizar las dos cosas. Vamos a enfatizar que Cristo vino para salvarnos de la ira de Dios, pero también vino para establecer un reino, para hacer una nueva creación y también una nueva comunidad. ¿Me entienden? Porque también podemos cometer el error. No, tienes que aceptar a Cristo para que Cristo te perdone. Ok. Pero hay mucho más. Hay muchísimo más. Vino para restaurar a un mundo caído. Tenemos que predicar esa parte también, porque la persona salvada participa en la restauración del mundo. Por eso vamos a ir a Haití, vamos a ir a República Dominicana, vamos a ir a las zonas más pobres del Perú, vamos a ir a los vecindarios más pobres de Miami y vamos a tratar lo más posible para proteger las injusticias cometidas contra los inmigrantes, porque también vamos a participar en el reino de paz y justicia, para poder participar en que Cristo en este mismo momento está restaurando, está creando una nueva comunidad de amor, de paz, de justicia, de gozo en el Espíritu Santo. Y vamos a enfatizar las dos cosas y no solo abandonar la narración por enfatizar ciertos dogmas y tampoco explicar la narración y a la vez excluir la parte central, la cruz de Cristo y su resurrección. Vamos a poner las dos cosas en una presentación completa. Este mundo renace junto con nosotros, limpio, embellecido, perfeccionado, purificado de toda muerte, enfermedad, quebranto, injusticias, pobreza y deformidad. No solo está tramado como en un capítulo en escatología abstracta, sino que es el único sitio apropiado para disfrutar de esa comunión con Dios que nos ha sido entregada por gracia a través de nuestra unión con Cristo. En general, no pienso que hayamos hecho un buen trabajo al desarrollar modos de comunicación del Evangelio que incluyen la salvación de la ira por medio de la propiciación y la restauración de todas las cosas. Hoy en día, el material escrito para la presentación accesible del Evangelio no debería ser el trabajo de expertos en marketing, en mercadeo, sino el trabajo de nuestros mejores teólogos. Y también de nosotros. Y por eso, para concluir esta noche, yo termino con esto. Cuando escribí el folleto, o uno de los folletos que nosotros usamos para comunicar el Evangelio de esta iglesia, yo traté de incluir en esta presentación la narración completa, dando una cosmovisión bíblica que empieza con la creación, punto 2, la caída, punto 3, la redención en Cristo, punto 4, la consumación por la segunda venida de Jesucristo en forma de una narración, un cuento. ¿Por qué? Porque es lo que escucha y acepta el postmoderno, porque le gusta la historia. Pero ¿saben qué? También incluí que teología, incluí acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, explicando dogmáticamente quién es y qué hizo, porque sin esa parte, sin ese corazón, no se entiende la narración. Porque la identidad de Cristo y su obra redentora como la parte central de la historia es lo que da esperanza al que lee la historia. Muy bien, vamos a cerrar con oración y vamos a darle las gracias por este plan y por el gran privilegio que nos ha dado a nosotros a ser teólogos. Oremos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estudiar estos conceptos bíblicos.
gracias por la base bíblica, gracias por los ejemplos de los apóstoles y también de los salmistas, que cuando te alabaron y cuando explicaron el mensaje de redención, empezaron con Génesis. Hablaron de lo que tú hiciste con Noé, con Moisés, con Abraham, con David, con los profetas y principalmente con Jesucristo. Enséñanos a compartir las buenas nuevas, exactamente así como ellos lo explicaron en aquel entonces. Ayúdanos con el contenido bíblico adecuado. Haz de nosotros buenos estudiantes, buenos lectores, buenos teólogos, para que podamos entender e interpretar correctamente bien estos conceptos bíblicos dentro de su contexto de la narración de ti mismo, creando, redimiendo, restaurando y completando lo que iniciaste. Danos la sabiduría para poder hacer lo mismo. En el nombre y por la gloria del Rey Jesús. Amén.